Vale, aquí tienes una versión expandida del texto original, manteniendo el estilo, tono y formato, y con una extensión aproximada de 1600 palabras. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que me tiene bastante agitado, algo que ha estado rondando por mi cabeza y que siento que necesito compartir con ustedes. Si el título ya lo adelanta, vamos a hablar sobre Can Yaman, sobre las presiones que enfrenta, sobre los rumores y, lo más importante, sobre esa sensación, esa percepción, de que hay gente que desea su fracaso. Es un tema delicado, lo sé, pero creo que es importante abordarlo con honestidad y, sobre todo, con respeto. Así que si les interesa saber más sobre esto, les invito a que se queden hasta el final del vídeo. Y ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Vamos a empezar. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. Can Yaman. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en las telenovelas turcas. Un actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su innegable atractivo físico. Desde sus primeros papeles hasta sus proyectos más recientes, Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil y trabajador, capaz de asumir roles muy diferentes y conectar con el público de una manera muy especial. Pienso en su papel en Erkencikus, donde su interpretación de Can Divit, ese fotógrafo aventurero y apasionado, lo catapultó a la fama internacional. O en Dolunay, donde mostró una faceta más sensible y romántica. Incluso en sus trabajos más recientes como Bay Jail, ha demostrado una capacidad para reinventarse y seguir conectando con su audiencia. Pero como suele ocurrir con las figuras públicas, especialmente aquellas que alcanzan un alto nivel de fama, la vida de Can Yaman no es un camino de rosas. La fama tiene un precio y uno de los más altos es la constante vigilancia, el escrutinio público y a veces, la envidia y la mala intención de algunas personas. Y es precisamente de esto de lo que quiero hablar hoy, de esa sensación, que parece estar cada vez más presente en el entorno de Can Yaman, de que hay gente que desea su fracaso. No estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta e irrefutable, pero sí es una percepción que se ha ido construyendo a partir de diversas señales que he observado y que he recogido de conversaciones con otros fans y seguidores. Quizás piensen que estoy exagerando, que estoy cayendo en el dramatismo. Pero si analizamos la situación con detenimiento, podemos ver que hay elementos que sugieren que esta percepción no es del todo infundada. Para empezar, tenemos la constante ola de rumores y noticias falsas que circulan sobre él. Prácticamente cada semana surge una nueva controversia, una nueva acusación, un nuevo chisme que busca dañar su imagen y poner en duda su profesionalismo. ¿Recuerdan cuando se le acusó de ser arrogante y de tener un comportamiento inapropiado en un set de grabación? ¿O cuando se difundieron fotos manipuladas para hacerlo parecer en una situación comprometedora? Estos son solo algunos ejemplos de cómo se intenta constantemente socavar su imagen pública. Y no me refiero a críticas constructivas o a debates sobre su trabajo actoral. Me refiero a ataques personales, a intentos de desprestigiarlo, a insinuaciones maliciosas que buscan socavar su credibilidad y su reputación. Por ejemplo, hemos visto noticias sobre supuestos altercados en el set de grabación, sobre exigencias extravagantes, sobre relaciones conflictivas con sus compañeros de trabajo. Muchas de estas noticias son, en el mejor de los casos, exageraciones y, en el peor de los casos, mentiras inventadas con el único propósito de generar polémica y dañar su imagen. ¿Cuántas veces hemos leído titulares sensacionalistas que buscan vender morbo a costa de su privacidad? Es un patrón que se repite constantemente y que contribuye a crear una imagen negativa de él. Otro factor que alimenta esta sensación de que hay gente que desea su fracaso es la comparación constante con otros actores. Es inevitable que se compare a Can Yaman con otros actores turcos, especialmente con aquellos que también han alcanzado un gran éxito internacional. Pero a menudo estas comparaciones no son objetivas ni justas. Se utilizan para minimizar sus logros, para resaltar sus supuestas debilidades y para poner en duda su talento. Se le compara con Kerem Bürsin, por ejemplo, otro actor turco muy popular. Se discute quién es más talentoso, quién tiene más carisma, quién ha tenido más éxito. Pero estas comparaciones a menudo son superficiales y no tienen en cuenta los diferentes estilos y trayectorias de cada actor. Se le compara con actores más establecidos, con actores que llevan más tiempo en la industria, con actores que tienen un estilo diferente.
Y aunque la comparación en sí misma no es necesariamente negativa, el problema radica en la intención detrás de estas comparaciones. A menudo se utilizan para crear una falsa dicotomía, para enfrentar a los actores y para alimentar la rivalidad y la envidia. Se busca crear una competencia artificial que solo sirve para generar polémica y dañar la imagen de ambos. Y lamentablemente Kanyaman suele ser el blanco de estas comparaciones, ya que su éxito reciente lo ha convertido en un objetivo fácil para aquellos que buscan socavar su reputación. Además, hay que tener en cuenta el factor cultural. Kanyaman es un actor turco que ha triunfado en el mercado internacional. Y aunque esto es motivo de orgullo y celebración, también puede generar ciertas tensiones y resistencias. Hay quienes pueden sentir envidia de su éxito, quienes pueden considerarlo una amenaza para sus propios intereses y quienes pueden simplemente no estar preparados para ver a un actor turco triunfar en un mercado dominado tradicionalmente por otras industrias. El éxito de Kanyaman desafía las estructuras tradicionales de la industria del entretenimiento y esto puede generar resistencia y envidia en aquellos que se sienten amenazados por su ascenso. No quiero decir que todas las críticas que recibe Kanyaman sean infundadas o malintencionadas. Es normal que un actor de su nivel reciba críticas sobre su trabajo, sobre sus elecciones profesionales o sobre su estilo de vida. Pero creo que es importante distinguir entre la crítica constructiva, que busca ayudar al actor a mejorar y crecer, y la crítica destructiva, que busca simplemente dañar su imagen y socavar su credibilidad. Una crítica constructiva podría ser, por ejemplo, un análisis detallado de su actuación en una determinada escena, señalando tanto sus fortalezas como sus debilidades. Una crítica destructiva, en cambio, sería un comentario superficial y malintencionado que busca simplemente descalificar su trabajo sin aportar ningún argumento válido. Y lamentablemente creo que Kanyaman ha sido víctima de muchas críticas destructivas, de ataques personales y de rumores maliciosos que buscan desestabilizarlo y poner en duda su talento. Y esto, en mi opinión, alimenta esa sensación de que hay gente que desea su fracaso. Se le juzga constantemente por su apariencia física, por su forma de vestir, por sus relaciones personales. Se le exige perfección en cada uno de sus actos, olvidando que es un ser humano como cualquier otro y que tiene derecho a cometer errores. Ahora bien, quiero dejar claro que no estoy afirmando que haya una conspiración orquestada para hundir a Kanyaman. No tengo pruebas de eso y no quiero caer en la teoría de la conspiración. Pero sí creo que hay ciertos factores como la envidia, la rivalidad, la presión mediática y el escrutinio público, que contribuyen a crear un ambiente hostil y negativo alrededor del actor. No creo que haya un grupo de personas reunidas en una habitación oscura planeando cómo destruir su carrera. Pero sí creo que hay una serie de fuerzas negativas que se combinan para crear un ambiente desfavorable para él. Y creo que es importante ser conscientes de esto y no caer en el juego de aquellos que buscan dañar su imagen. Es importante apoyar a Kanyaman, valorar su trabajo y reconocer su talento, en lugar de alimentar los rumores y las críticas malintencionadas. Podemos mostrar nuestro apoyo compartiendo sus proyectos, defendiéndolo de las críticas injustas y difundiendo información veraz sobre él. Porque al final del día, Kanyaman es un ser humano como cualquier otro. Tiene sus virtudes y sus defectos, sus aciertos y sus errores. Y merece ser tratado con respeto y consideración, independientemente de su fama y su éxito. No podemos olvidar que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos, con emociones y con sueños. Tiene una familia, amigos y una vida personal que merece ser respetada. Y creo que es nuestra responsabilidad, como espectadores y como fans, apoyar a los artistas que admiramos y protegerlos de la negatividad y la mala intención de aquellos que buscan dañarlos. Porque al final del día, el éxito de Kanyaman es también un éxito para la industria del entretenimiento turco y para todos aquellos que creemos en el poder del arte y la cultura para unir a las personas y construir un mundo mejor. Su éxito es una prueba de que el talento y el trabajo duro pueden superar las barreras culturales y lingüísticas. Y ahora, quiero pasar a una confesión inédita, algo que me ha estado rondando por la cabeza y que creo que es importante compartir con ustedes. He notado en ciertos foros y comentarios en redes sociales una tendencia a deshumanizar a las figuras públicas. Se les ve como productos, como objetos de consumo, y se olvida que son personas con vidas, familias y sentimientos. Y esto es especialmente grave cuando se trata de figuras como Kanyaman, que han alcanzado una gran fama y que están constantemente expuestos al escrutinio público. Se les exige perfección, se les juzga con dureza y se olvida que son seres humanos como cualquier otro.
Creo que es fundamental recordar que aunque los veamos en la pantalla o en las revistas, Can Yaman, al igual que todos los artistas, merece respeto y empatía. No podemos permitirnos caer en la trampa de creer que tenemos derecho a juzgar sus vidas personales o a difundir rumores maliciosos. No tenemos derecho a invadir su privacidad ni a opinar sobre sus decisiones personales. Y esta confesión, esta reflexión, me lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos como espectadores y como consumidores de contenido. ¿Estamos contribuyendo a crear un ambiente tóxico alrededor de las figuras públicas? ¿Estamos alimentando los rumores y las críticas malintencionadas? ¿Estamos olvidando la humanidad de los artistas que admiramos? ¿Estamos siendo parte del problema en lugar de ser parte de la solución? Creo que es importante hacernos estas preguntas y reflexionar sobre nuestro papel en este proceso. Porque al final del día somos nosotros, los espectadores, los que tenemos el poder de cambiar las cosas. Podemos elegir apoyar a los artistas que admiramos, podemos elegir ignorar los rumores y las críticas malintencionadas, y podemos elegir tratar a las figuras públicas con respeto y empatía. Podemos ser más conscientes de nuestro consumo de contenido y elegir apoyar a aquellos que promueven valores positivos. Y esa es mi invitación para ustedes hoy, que reflexionen sobre este tema, que sean conscientes de la presión que enfrentan figuras como Can Yaman, y que elijan apoyar y valorar su trabajo en lugar de alimentar la negatividad y la mala intención. Que recordemos que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos hablado sobre Can Yaman, sobre las presiones que enfrenta, sobre los rumores y, lo más importante, sobre esa sensación de que hay gente que desea su fracaso. Hemos reflexionado sobre la responsabilidad que tenemos como espectadores y como consumidores de contenido, y hemos invitado a la reflexión y al apoyo a los artistas que admiramos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema. Recuerden que la fama tiene un precio y que es nuestra responsabilidad, como espectadores y como fans, proteger a los artistas que admiramos de la negatividad y la mala intención de aquellos que buscan dañarlos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si les ha gustado, no se olviden de darle like y de compartirlo con sus amigos. Y me gustaría mucho saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman enfrenta presiones injustas? ¿Creen que hay gente que desea su fracaso? Dejen sus comentarios abajo y estaré encantado de leerlos y de responder a sus preguntas. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse a mi canal y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, así que asegúrense de estar suscritos para no perderse nada. Y por último, no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día de todas mis novedades. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Denle like, compartan y suscríbanse.